sobre el mejor padre que ha existido. But I wanna do a demonstration first, okay? Pero primero quiero hacer una demostración. Everyone knows what this is. ¿Todo el mundo sabe qué es esto? Una navaja. Yeah? It's a knife. Es un cuchillo, una navaja. I can use this knife as a weapon to stab someone, Esta navaja se puede usar como un arma para apuñalar a alguien, but I could use this knife to cut up delicious food to feed you. pero también se puede utilizar para cortar comida deliciosa y alimentar a muchos. And this is the same with God's Word. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. I can use God's Word to stab you, to injure you, to insult you, to hurt you. Podríamos usar la palabra de Dios para lastimarte, para herirte, I could use God's Word to feed you and nourish you and help you grow up in the Lord. pero también podemos usar la palabra de Dios para alimentarte y para que crezcas, para nutrirte, para que crezcas en Dios. And I want to say that to all the fathers here today. Y quiero decirle eso a todos los padres que están hoy en esta mañana. All your words, either they nourish and feed your children, or they hurt and destroy them. Todas las palabras que le das a tus hijos pueden nutrirlos y hacerlos crecer, o dañarlos y destruirlos. Choose your words, Escoge bien tus palabras choose your tone, y escoge bien tu tono and choose to love. y elige siempre amar. Amen? Amén. So, let me pull up the scripture here. Listo, vamos a buscar primero un versículo en la Biblia. El que no tenga Biblia, dígale al lado que sí tiene, para que la lean juntos. In Luke chapter 15, Y vamos a ir a Lucas capítulo 15, starting in verse 15, 12, comenzando en el versículo 12. in verse 12, En el versículo 12 starts the beginning of a story that Jesus is telling. entonces comienza Jesús a contar una parábola. Now, we all know this story by a certain name. Todos conocemos esta historia que está acá con cierto nombre, ¿no? Tiene cierto título. This is a story about a father and a son. Esta es una historia sobre un padre y dos hijos. And what I was telling you about using words that grow, that heal, that nourish, Y lo que acabo de decirles sobre usar las palabras para alimentar, nutrir, sanar, that is not what we've been taught when this story has usually been taught. eso no es algo que nos hayan enseñado tal vez a través de esta historia. Do you guys know what the name of this story is? ¿Quién sabe cómo se llama esta historia? Prodigal Son. Prodigal son, right? This story actually has 4 sons. Pero de hecho en esta historia hay 4 hijos, no solo uno. Pastor, where are you seeing that? Where is that in the Pastor, Bible? ¿cómo así? ¿Dónde está eso? Well, there was the son who wanted his inheritance and ran away and wasted all the money. Está el hijo pródigo que quería su herencia para irse de casa y gastársela toda. The second son was the religious son who served his father like he was a servant. El segundo hijo era el hijo que era religioso, que servía a su padre como si él fuera un sirviente de su papá y no un hijo. And neither of these sons really knew what their father was like. Y ninguno de los dos hijos, el que se fue de casa o el que se quedó en casa, realmente conocía a su padre. There's a third son. Hay un tercer hijo en la historia. This son is telling us the story. This son is the Son of God.
El tercer hijo es el que nos está contando esta historia, el Hijo de Dios. The fourth son? Y el cuarto hijo, The fourth son is me and you and all you fathers. el cuarto hijo eres tú, soy yo y cada uno de ustedes, papás. The story has four sons. La historia tiene 4 hijos. But really, the story is not about the sons. Pero la historia realmente no se trata de los hijos. The story is about the father. La historia se trata del padre. In the Orthodox Church, Y en la iglesia ortodoxa, this story is called the running father. la historia se llama diferente. Se llama el padre que corre. As I explain, it will make more sense. Y en la medida que les explique por qué, tendrá más sentido. We always think the prodigal son, the bad son. Porque todos normalmente hemos pensado que el hijo pródigo es el mal hijo. The focus should be what does the father do with his son? Pero el enfoque no debería estar en el hijo, debería estar en lo que el padre hizo con este hijo. And most people forget the part about the other son. Y la mayoría de nosotros olvida la parte sobre el otro hijo que se quedó en casa. So let's start with the text. Entonces, comencemos con el texto. There was a father with 2 sons. Un hombre tenía 2 hijos. You can just read the first verse. Go ahead. Just verse 12. Yeah, read verse 12. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. So the first son wanted what he didn't have coming. The son wanted an inheritance and his father wasn't dead. El hijo menor quería la herencia, pero el problema es que su papá todavía no estaba muerto. He's not seeing his father for who he really is. No estaba viendo a su padre por quien realmente es. He's seeing his father as a resource to his pleasures and wants. Él veía a su padre como un recurso que podía utilizar para alcanzar sus deseos y placeres. So the father takes the inheritance for the sons and he splits it between both sons. Entonces el padre en ese momento toma la herencia y la divide entre los 2. This is very important to the story. Esto es muy importante en la historia. Both sons get an equal share. Ambos hijos obtienen una parte igual de la herencia. So the one son goes off and wastes all his money. Entonces está el hijo pródigo que se va de la casa y se gasta toda la herencia, la malgasta. The other son stays behind with his father. Pero el otro se queda en casa con el padre. It says here that the son went off and wasted his money on extravagant living. Aquí más adelante vemos que dice que el hijo pródigo salió y se fue a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. But in the story, we know a little bit more about what that son did. Pero en la historia aprendemos un poco más sobre the other son. The other son tells his father something about the son that ran away. Pero en la historia aprendemos que el hijo que se quedó le dice algo al padre sobre el hijo que se fue. So we know that he wasted it on drinking and prostitutes. Así que sabemos que el hijo menor malgastó su dinero o su herencia con licor y con prostitutas. And the brother says, this son of yours. Y lo que el hijo mayor le dice al padre es, ese hijo tuyo. He doesn't say my brother. Él no dice mi hermano. So you have 2 sons that are not understanding who their father is. Entonces hay 2 hijos que realmente no están entendiendo quién es su padre Or what their role as sons is. y cuál es el rol de cada uno como hermanos. Okay, so the son takes the money, he runs off to a foreign land,
he spends it on prostitutes, drinking, extravagant living, and a famine comes and suddenly he's broke. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Okay, so this son is now feeding pigs to work, to be able to eat. Entonces, versículo 15, convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. He's so broke, all he has to eat is the pig food. Y el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. He definitely hit rock bottom. Realmente estaba en el fondo profundo. But then he starts to think about his father. Pero ahí empieza a pensar y a recordar a su papá. He says, I never had to worry about anything to eat. Y dijo, cuando yo estaba en la casa no tenía que preocuparme sobre nada de lo que tenía que comer. My father even provides for his servants. Y incluso los jornaleros tienen comida de sobra. So he comes up with an idea. Entonces se le ocurrió una idea, ¿no? And he says, I'm going to go back to my dad. Entonces dice, voy a volver a la casa de mi padre And I'm going to tell him, I'm not worthy to be your son. y le voy a decir, papá, yo no soy digno de ser tu hijo, I will be a servant. yo voy a ser un sirviente. Kind of sounds like a plan, but let's see how this works out. I think we all. Parece que tenía un muy buen plan y que iba a funcionar, pero vamos a ver qué es lo que pasa. So he plans out a speech, what he's going to say to him. Entonces vuelve de camino a casa planeando su discurso. Okay. So as he starts the journey towards his home, Y en la medida en que va acercándose a la casa, his father sees him way far away. su padre lo ve desde muy lejos. So let me help you with a little understanding about culture. Entonces, déjenme ayudarles esta mañana entendiendo un poco mejor la cultura de esta historia, la cultura de la sociedad en la que estaba esta historia. Jesus is speaking these parables. Jesús le está contando estas parábolas You have tax collectors, a recaudadores de impuestos, prostitutes, a prostitutas, the lowest of society, the poor, a lo peor de la sociedad, a los pobres, los marginados, los rechazados. and you have just regular people. Y también tienes gente común y corriente, But every time Jesus would speak publicly, the Pharisees would come to hear what he has to say. pero cada vez que Jesús estaba hablando públicamente, también los fariseos venían a escuchar qué era lo que Jesús tenía para decir. Not because they wanted to learn from Jesus, No porque ellos quisieran aprender de Cristo, because they wanted to figure out how to trap him. sino porque estaban buscando una manera de atraparlo en sus palabras. See, Jesus was a rabbi, Porque Jesús era un rabino and the Pharisees were also rabbis and leaders. y los fariseos también eran rabinos y líderes religiosos. This is another teaching for another time. Eso es otra historia, otra enseñanza para otra ocasión. But just understand the Pharisees are there and their motives aren't good. Pero lo que hay que entender es que los fariseos están ahí y sus motivaciones no son correctas. So as Jesus begins to teach these parables, Entonces, cuando Jesús comienza a enseñar estas parábolas, he starts with there was a shepherd who had 100 sheep. comienza el capítulo 15 diciendo, había un pastor que tenía 100 ovejas And one was lost, y una se le perdió. so he left the 99 and he went and found the one sheep. Dejó las 99 atrás para ir a buscar a una sola. Jesus is saying to them, to the people, he's saying, you were the lost sheep, and I'm the shepherd, and it was worth going to find you. Y lo que Jesús está diciendo en esa parábola es, ustedes son las ovejas perdidas, yo soy el pastor y yo lo he dejado todo atrás para ir a encontrarlos. He's saying to the Pharisees, you look at these people like they're scum, like they're not your brothers and sisters.
and you've let them go astray. Pero lo que le está diciendo a los fariseos al mismo tiempo es, todos estos que están acá son sus hermanos y sus hermanas, y ustedes han permitido que ellos se pierdan y se desvíen. I'm going to get back to the story. I'm almost there. Vamos a volver a la historia en un momento. So the next one is about the coin, the lost coin. La siguiente historia en el mismo capítulo es sobre la moneda perdida. A woman loses a coin and she can't find it. Porque una mujer perdió una moneda que era muy valiosa y no podía encontrarla. And she searches the whole house and she invites the neighbors, please come help me look for this coin. Y ella busca en toda la casa e incluso pide ayuda a las vecinas para que le ayuden a encontrar la moneda. When she finds the coin, she has a celebration and everybody comes. Y cuando ella encuentra la moneda, ella hace una fiesta en su casa porque encontró la moneda e invita a todos sus vecinos. And the people understand, I'm that lost coin, and Jesus, God has come to find me. Entonces la gente que estaba escuchando esa parábola entendía que era la moneda perdida y que Jesús era el que había ido a buscarlos. What he's saying to the Pharisees is, Pero lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos es, these people, even though they were lost, they still hold value to me. todas estas personas que están aquí, aunque parecieran que no tienen valor y están perdidos, tienen valor para mí y para Dios. How dare you think that they're worthless? ¿Cómo se atreven a pensar que ellos no tienen valor? And this is, then he goes into this story, Entonces Jesús entra a la historia del hijo pródigo y del padre. and the point of me sharing these other two parts Y el punto de compartirles las dos historias anteriores is you need to understand that Jesus, as he's telling this story, he's telling the Pharisees, he's telling the people that either they're like one son or the other, but he's also telling the Pharisees, you're more like the religious son. El punto de esto es que en la tercera historia Jesús también le está hablando al mismo tiempo a la multitud y a los fariseos. Y le está diciendo a todos, pero especialmente a los fariseos, oigan, ustedes son más como el hijo mayor que se quedó en la casa acusando a su hijo menor. And he's saying to them, you don't understand what the kingdom of God is like. Y lo que les está diciendo es, ustedes no entienden realmente cómo es el reino de Dios. So let's go to Deuteronomy chapter 21. Entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 21. Now, I want you to understand, I'm sharing this because the Pharisees would have known this scripture. Quiero que entiendan que vamos a leer esta porción de Deuteronomio porque los fariseos conocían esta escritura. They were always trying to trap Jesus. Siempre estaban intentando encontrar una falla en la enseñanza de Jesús. Le tendían una trampa. We know the word of God. If you make a mistake, Jesus, Los fariseos decían, nosotros conocemos la palabra de Dios. Si tú cometes un error, Jesús, puñalada con la palabra de Dios. the Pharisees would have known this because to be a Pharisee, you had to remember all the first 5 books of the Bible. You had to put that to memory. Los fariseos seguro conocían esta escritura que vamos a leer en Deuteronomio, porque para ser fariseo tenías que conocer de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Do you want to read this? Entonces vamos a leer desde el versículo 18. ¿Cómo tratar con un hijo rebelde? Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos, mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres les dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y
todo Israel se enterará y tendrá miedo. Does this kind of sound similar to what we're reading in the other text? ¿Suena esto parecido a lo que estamos leyendo en Lucas 15? This is what the Pharisees would have understood. Eso es lo que los fariseos hubieran interpretado de la historia. Jesus is showing them. Let me back up a little bit. When a rebellious son got out of control like that, the father would go to the elders, to the Pharisees. Entonces, en ese contexto, en ese entonces, cuando un hijo rebelde se salía de control de esa manera, los llevaban delante de los líderes, de los fariseos. And the Pharisees would all pick up a stone. Todos los fariseos tomarían una piedra. And if the father or the Pharisees, the judges of the town, decided that they were going to banish him instead of killing him, banish him, make him go away forever. O el padre o los fariseos que estaban ahí podían decidir si lo mataban o hacían que se fuera del pueblo. So they could either stone him or they could send him away. Lo podían enviar fuera o matarlo a pedradas. But the thing is, if they sent him away, they would keep the stone in case he ever came back. Pero si le perdonaban la vida y lo enviaban fuera de la ciudad, iban a guardar la piedra, todos. Cada uno iba a guardar su piedra en caso de que él volviera. So Jesus, being Jesus, Entonces Jesús, siendo Jesús, he says, I know you snakes, you whitewashed tombs, I know you're listening to what I'm saying. le dice a los fariseos: ustedes, víboras, tumbas blanqueadas, yo sé que ustedes están escuchando lo que estoy diciendo. So in Deuteronomy, if that son was to ever come back, Entonces, en Deuteronomio, si ese hijo que se perdonó alguna vez vuelve, the father would have to go outside of town to meet his son. el padre tendría que ir fuera del pueblo para encontrarse con su hijo. And he would have to meet with the elders and the Pharisees and ask them, can my son please come back to the town? Y tendría que luego ir a presentarte delante de los ancianos y de los líderes religiosos y preguntarle si el hijo podía entrar en el pueblo. And if they agreed, the son could come back and be restored. Y si ellos aceptaban, el hijo podía volver a casa y ser restaurado. Jesus is saying to all the people, this is what your father's like, and he's especially poking the Pharisees. Entonces lo que Jesús está diciendo en la historia de Lucas 15 es que le estaba diciendo a la gente: así es su Padre, de verdad, su Padre en el cielo. Y él está como hundiendo el dedo en la llaga de los fariseos con la historia. It says the father saw his son way off in the distance, Porque la historia, volvimos a Lucas 15, la historia dice outside of the town, he ran to his son. que el padre vio al hijo desde muy lejos cuando venía de camino y salió corriendo a su encuentro. He swept him up in his arms Lo abrazó, lo tomó en sus brazos and hugged him and kissed him. y lo abrazó y lo besó así como él me está dando picos. It says he kissed him all over. Que le daba y le daba picos. Imagínense cómo olía ese hijo. I'm not going to do that. Y ya no me va a dar más picos. It says that he kissed him over and over with tender love. Y la historia dice, déjenme buscar acá el versículo, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. He says, I sinned against you and against heaven, and I don't deserve to be called your son. Versículo 21. Entonces el hijo responde, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. It says the father interrupted him. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, The father said, nonsense, shut up with that. le dijo a su hijo: ¿sabes qué? Cállate, no digas más.
He said, "You're home now, son. porque ahora estás en casa de regreso. You're home now, son." Estás en casa. He called the servants over. Entonces llamó a los sirvientes He put the best robe on him. y les pidió que trajeran la mejor ropa para su hijo. Oh, imagine this. The son comes home, he's dirty, he stinks like pigs. And Jews can't be with pigs. Entonces imagínense la historia. El hijo vuelve a casa, no se ha bañado en muchos días, huele horrible, estaba con marranos y aún así su padre hace todo eso por él. Y tengan en cuenta que los judíos no pueden estar cerca de los cerdos. He puts the ring on his finger. Pero aún así el padre lo restaura, pone la mejor ropa y le pone un anillo de familia en su dedo. So what's different about the ring? ¿Qué es especial sobre el anillo? The ring is used, has the family crest on the ring. El anillo tenía el escudo de la familia tallado en oro. So when he goes to purchase something, Entonces cuando él iba al mercado a comprar algo, the merchant would draw the bill a bill of sales. entonces el vendedor le daría una factura. They would seal the bill so nothing could be added to it with a drop of wax. Y sellaban la factura dentro de un sobre para que no se pudiera modificar y se ponía un sello de cera en el sobre. Whoever had the ring would press it into the wax. Y el que tuviera el anillo lo iba a poner sobre la cera para que tomara la forma del anillo. Think of this. Ese es como tener una tarjeta de crédito. The father gave him, El padre le daba la tarjeta. ¿Can I keep it? so he restores everything to the son. Entonces el padre lo que hizo fue restaurar en todos los sentidos a su hijo. He doesn't tell him he's a sinner. No le dijo, eres un pecador. He doesn't ask him why he wasted the money. No le preguntó, ¿qué hiciste con la plata? ¿Por qué la malgastaste? He doesn't tell him he's disappointed in him. Tampoco le dijo, estoy tan decepcionado de ti. He says, "Let's have a party. En cambio le dice, hagamos fiesta. Let's get something cooking." Matemos al becerro gordo, llamemos a todo el mundo. So they start to have a party. Entonces comienzan a tener una fiesta, a celebrar porque el hijo que estaba muerto volvió a casa. The younger son is out in the field. The other, The other son. pero el otro The older hijo, son. You're right, the older son. el otro hijo, el hijo mayor, estaba en el campo trabajando para su padre. And he says, "What's going on in the house?" Y entonces cuando oyó el sonido de música y baile en la casa, preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. The servant tells him, "Your father's having a party because your brother came home." El sirviente le dice, tu hermano ha vuelto y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. And he got mad. Y el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. So the father comes up and says, "Come on in, we're having a party, your brother's home." Entonces el padre es el que sale a hablar con él y le dice, entra a la fiesta, tu hermano está vivo. And he says, "That son of yours, remember we talked about that son of yours, wasted his whole inheritance." Pero la respuesta del hijo mayor es, ese hijo tuyo se gastó toda la herencia. Now we get to the heart of that son. Y llegamos al centro del corazón del hijo mayor. He says, "You never had a party for me. You never even gave me a little goat. You killed a fatted calf for him. You didn't even give me the goat." Le dice, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. But remember at the beginning of the story, I said there was something important we needed to remember. Pero recuerden que al principio de la historia les dijimos que había algo importante que teníamos que recordar. Who did the father give the inheritance to? El padre, ¿a quién le dio la herencia? A los dos.
He could have had a party Él, anytime he el hijo wanted. mayor, pudo haber hecho una fiesta cuando hubiera querido. So the story is about the son that was lost, Pero la historia se trata del hijo que se perdió and when he comes home, y que cuando regresa a casa, the father said he was dead, but now he's alive. el padre dice, él estaba muerto, pero ahora está vivo. And they celebrate that Y son. celebran eso. But this other son wants nothing to do with it. Pero el otro hijo no quería nada que ver con lo que estaba pasando ahí. He doesn't understand his inheritance. Él no entendía su herencia He doesn't understand who his father y is. tampoco entendía quién es su padre. The older son is the Pharisees. El hijo mayor son los fariseos. The older son is religious people. El hijo mayor es cada persona entre nosotros que es religioso, tan religioso como para no amar a sus hermanos perdidos. People that will use the word of God to judge you Las personas que usarían la palabra de Dios para juzgarte, instead of using the word of God to judge themselves, en lugar de usar la palabra de Dios para juzgarse a sí mismos, instead of using the word of God to bring life and healing. en lugar de usar la palabra de Dios para hablar vida y traer sanidad sobre la vida de los demás. They use it to bring judgment and destruction and discouragement. Son personas que utilizan la Biblia para traer juicio, destrucción y desánimo. Every person has value to God. Cada persona tiene valor para el Señor. God loves the religious. Dios ama a los religiosos. God loves the prodigals. Dios ama a los hijos pródigos también. God loves all of his children. Dios ama a todos sus hijos. Now I said there were 4 sons, Entonces, les dije que en la historia hay 4 hijos. 4 sons, 4 daughters. 4 hijos o 4 hijas. Your job is to tell the story. Pero tu rol es ser el hijo que cuenta la historia. And tell the story, your testimony, Contar tu historia, tu testimonio. use it to bring life to others. Úsalo para traer vida y llevar vida a otros. Never use the word of God to drive people away from Jesus. Nunca uses la palabra de Dios para alejar a las personas de Jesús. Never do that. Nunca hagas eso. If we are going to be like God, Si nosotros vamos a ser más como Jesús, we will draw people with love. vamos a traer a la gente a Dios con amor. It's God's business how he deals with his children, not our business. Es el problema de Dios cómo Él va a lidiar con cada uno de sus hijos. No es nuestro problema. In John chapter 13, I'm going to close with this. Y vamos a cerrar con esto. En Juan capítulo 13, Jesus said, I give you a new commandment. Jesús dijo, les doy un nuevo mandamiento. It's part of the new covenant. Es parte del nuevo pacto. We are not in the old covenant. Nosotros no estamos en el viejo pacto, We are not under the 10 commandments. no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Jesus gives us 2 new laws. Jesús nos dio 2 leyes nuevas. To love Jesus Amar a Jesús and to love other people just like you were Jesus. y amar a los demás tal como Jesús los amó. I hope this lifts a weight off of your shoulders. Y espero que estas palabras puedan como quitarles un peso de encima. Your Father is not a God of performance and perfection. Porque tu Padre no es un Dios que mide el desempeño, que busca la perfección en sus hijos, The more we love, sino que entre más amamos, the more we become like Him. más somos como Él. When people see us, Cuando la gente nos ve, they should see Jesus. deberían ver a Cristo. You may be the only Jesus someone